placenta normoinserta. ¿Me confirman si está visible, por favor, la presentación? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a hablar de un tema que es muy importante en lo que es obstetricia, un tema que si no es bien diagnosticado y tratado en su momento puede llevarnos una alta mortalidad tanto materna como fetal. Por tanto, es importante que vayamos a considerar diagnóstico, manejo y sobre todo identificar signos de alarma. Vamos a empezar por lo que es la definición. Ya, el desprendimiento de placenta normoinserta, también conocido como abrupto placentae, que es la separación aguda de la placenta de forma total o de forma parcial. Habitualmente se va a ver después de las 20 semanas de gestación o antes del alumbramiento o el parto. Ocasiona un 20% de mortalidad tanto fetal y 1% de mortalidad materna. Puede ir acompañada de factores de riesgos o incluso puede no tener la paciente ningún factor de riesgo. Por eso se ha visto que existe una prevalencia que va de 1 cada 100 o 120 gestaciones. El 60% de estos casos se van a dar en embarazos de término, un 25% se espera en embarazos pretérmino y un 15% alrededor de las 32 semanas. En general se habla de una incidencia de un promedio de 1 en 200 partos y asociado a un 10% de muertes maternas. La incidencia va a ir entre el 0,5 a 1.5 de todos los embarazos. Debemos considerar la presencia de factores de riesgo. Entre estos vamos a considerar la edad materna, más de 35 años, el consumo de tabaco por la paciente, que se ha considerado un factor de riesgo de hasta 2.5 veces, ocasionando el desprendimiento debido al efecto vasoconstrictor de la nicotina, que va a ir a actuar sobre las arterias uterinas umbilicales, causando una hipoperfusión placentaria, incremento de la carboxihemoglobina que interfiere con la oxigenación, un cambio hipóxico que daría lugar a la isquemia residual, necrosis y hemorragia. No solamente es el antecedente del desprendimiento en una gestación anterior a la actual, incrementa también el riesgo hasta 12 veces. Y el 70% suelen ocurrir en pacientes con gestaciones sin haber tenido antecedentes de riesgo. Lo que va a caracterizar en ese embarazo va a ser los cambios hemodinámicos a nivel fetal, que son los primeros indicios que se van a encontrar y sugerencia de desprendimiento. También podríamos hablar de traumatismos abdominales, sobre todo aquellos asociados a accidentes, traumas, violencia familiar, accidentes de coche, ya, sobre todo aquellos relacionados a nivel abdominal en cerca del 40-66%, o algunas asociadas a traumas indirectos, caídas, quemaduras, intento de suicidio o exposición a tóxicos. El consumo de cocaína definitivamente también hoy en día se ha visto como una causa preponderante del desprendimiento, ya que esta va a atravesar la barrera placentaria y no solo va a ocasionar el desprendimiento, ocasiona un proceso de vasoconstricción constante, va a ocasionar en el producto un retardo de crecimiento, una hipoxia permanente durante toda la gestación, alteraciones en el neurodesarrollo fetal y obviamente prematurez en los productos. E hipoxia incluso puede llevar a la muerte. Entre las causas también obstétricas relacionadas al desprendimiento, vamos a hablar de aquellas que son importantes a considerar, como son la preeclampsia o la hipertensión inducida por el embarazo, la presencia de ruptura uterina o las gestaciones múltiples, embarazos gemelares, polidramnios y las trombofilias, entre otras. Especialmente la hipertensión crónica, también en mujeres hipertensas con antecedente de hipertensión previa a la gestación, tiene un riesgo de hasta 5 veces más el desprendimiento grave que se va a dar en comparación con pacientes que son
normotensas. Las trombofilias maternas asociadas a desprendimiento, ya que el factor 5 de Leiden tiene una mutación y la presencia de esta mutación, sobre todo alteración a nivel de la protrombina, es la que también generaría el proceso de desprendimiento. La preeclampsia, como habíamos comentado, la hipertensión inducida del embarazo, que en casos de una preeclampsia con signos de severidad, aquellas donde hay una proteinuria mayor a 3 gramos, donde la hipertensión no cede con el antihipertensivo, hay trastornos a nivel hepático y a nivel renal, pues en ellas se considera hasta un 3% de probabilidad de desprendimiento debido al incremento de resistencias de flujo a nivel de las arterias uterinas y por ende ahí va a ser visible la manifestación de una elevación de los índices de pulsatilidad a nivel de la arteria uterina. Entre otras, gestaciones múltiples e hidramnios que ya habíamos visto por una descompresión brusca a la salida del feto o cuando hay un parto de un primer gemelo y el otro permanece, los cambios de presiones hidrostáticas son las que ocasionarían el desprendimiento y la ruptura prematura de membranas que estaría en el mismo tipo de fisiopatología. La patogenia principal, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Es hemorragia en el interior de la decidua basal. El origen de este sangrado va a ser la ruptura de las arterias uteroplacentarias deciduales, la formación de un hematoma localizado a nivel decidual o en la cara materna si quieren. Este hematoma va a ir creciendo paulatinamente y disecando progresivamente la unión deciduoplacentaria. Puede llegar a completar el desprendimiento, puede ser parcial, puede ser marginal, puede ser en porcentajes que vamos a ver más adelante cómo se evalúa. Y obviamente esta parte que está desprendida de la placenta no es capaz de realizar el intercambio de gases y nutrientes. Y obviamente el feto se ve comprometido por esta razón. Dentro de los sintomatología predominante que vamos a ver, y es la tríada clásica que vamos a encontrar en una paciente con desprendimiento, la presencia del sangrado. La hemorragia por la separación deciduo-coroamniótica puede ser externa en el 80% de los casos, pero también puede ser oculta en un 20% de los casos. Una característica de este sangrado es un sangrado oscuro, un sangrado similar a un coágulo diluido. El dolor que se debe principalmente y va muy relacionado con la magnitud de desprendimiento, un dolor por hipertonía. El útero tiene una contracción tetánica intensa que sobrepasa los límites basales. En el 60% de los casos, estos dolores pueden ser de intensidad variable. El fenómeno isquémico producido va a extenderse a todo el útero y estos fenómenos de desprendimiento y dolor va a provocar una infiltración sanguínea en el miometrio y por ende incrementa aún más la hipertonía. Esta infiltración sanguínea que se da en el útero con una característica violácea oscura que puede comprometer todo el miometrio y alcanzar incluso el ligamento ancho, va a dar una característica que se conoce como útero de Curbelier. Es una característica violácea oscura por infiltración. Y la hipoxia que va a acompañar obviamente por el desprendimiento, ya que no hay un intercambio gaseoso materno-fetal y hay una lesión endotelial vascular que va a producir justamente una liberación de mayor endotelina, mayor tromboxano, mayor hipoxia. O sea, viene a ser un círculo vicioso ya desde el momento del desprendimiento que va acompañado de hipertonía uterina, interrupción del intercambio gaseoso que condiciona la hipoxia fetal y al mismo tiempo liberación de endotelinas y tromboxanos por este proceso de vasoconstricción. Es un ciclo que desencadena y al final puede llevar a la muerte fetal primero y después ir acompañado de un shock materno, un shock hipovolémico. Les hablaba de que dependiendo del grado de desprendimiento vamos a tener una clasificación identificada. Puede ser que tengamos un grado de desprendimiento donde no haya sintomatología, aquella otra donde vaya una sintomatología leve, otra moderada y grave, dependiendo del grado de compromiso.
pero en cualquiera de ese tipo de desprendimiento vamos a encontrar la tríada clásica del diagnóstico que ya les había comentado: el dolor, el sangrado, la hipertonía y acompañado de la hipoxia. Cuando hablamos de un desprendimiento que va a ser leve, estaríamos considerando la posibilidad de un desprendimiento de un 25%. Muchas veces estos diagnósticos de porcentaje de desprendimiento de placenta lo vamos a tener a través de la ecografía, porque no es visible ni palpable en el momento de la evaluación de la embarazada, pero sí el compromiso que este desprendimiento puede ocasionar, tanto hemodinámico en la madre como en el feto. Cuando hablamos de un desprendimiento moderado, que va a ir entre un 25 a 50%, ahí ya vamos a tener un gran compromiso, primero fetal y luego materno. Y aquellos con un desprendimiento que es mayor al 50%, ya el compromiso materno es mucho más grave y más intenso. El diagnóstico, definitivamente la ecografía, que nos va a determinar la ubicación de la placenta, la valoración de los hematomas, la presencia de este hematoma retroplacentario o subcoriónico o subamniótico, la localización y la magnitud es la que nos va a determinar ecográficamente. La ultrasonografía tiene una sensibilidad y especificidad muy alta para este diagnóstico, 96% de especificidad y valor predictivo positivo para el diagnóstico de esta patología. ¿Qué vamos a encontrar en la ecografía? Las localizaciones de las hematomas, ya sean retroplacentarios, preplacentarios o subcoriónicos, y obviamente también que nos va a indicar el manejo y la posibilidad de compromiso hemodinámico. Una vez que tengamos la ecografía, muchas veces puede ser dudosa en algunos casos. Entonces, hacemos uso de la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene una sensibilidad del 100%. Lo que va a visualizar es la localización placentaria, el volumen y la magnitud del desprendimiento, que se va a hacer visible por las imágenes, y obviamente la localización de estos. Eso nos va a permitir evaluar a la paciente para las opciones de manejo que tenemos que tener con ellas. En primera instancia, diagnosticada la posibilidad de un desprendimiento, vamos a hablar de medidas generales que debemos mantener en la paciente. Hospitalizarla, mantener 2 días permeables, monitoreo de la presión venosa central, valorar la estabilidad hemodinámica de la paciente. Ya por ende, la valoración hemodinámica va a ir a ver si hay un compromiso moderado o severo de la paciente. El bienestar fetal, si es que está afectado o no afectado, para ver la terminación del embarazo en caso necesario. Obviamente, el compromiso de estado hemodinámico de la madre va a marcar la diferencia del manejo. Dentro de las complicaciones que tenemos, de acuerdo a los grados de desprendimiento, van a haber complicaciones. Esta es la clasificación de Payet de desprendimiento que ya les había mostrado. Y cuando hablamos de desprendimientos leves, donde habitualmente el compromiso hemodinámico es casi nulo de la madre, pero sí puede haber una cierta taquicardia fetal. Cuando hablamos de un 25%, el manejo con la paciente va a ser siempre expectante, dependiendo de la edad gestacional. Con un desprendimiento moderado de un 25 a 50%, ya hay un cierto riesgo de sufrimiento fetal. Debemos hacer la terminación o la conclusión del embarazo independientemente de la edad gestacional. Y obviamente en casos graves donde no se hace ya más demora para concluir el embarazo. Las complicaciones que podemos tener al tener cuadros de desprendimiento, aparte del choque hipovolémico, la coagulación intravascular diseminada, la muerte fetal incluso materna, las hemorragias posparto por atonía en aquellas pacientes. Ya habíamos hablado del útero de Curbelier, que va acompañada de la infiltración hemática a nivel miometrial y va a condicionar atonía. La insuficiencia renal aguda por necrosis cortical debido a la hipovolemia y la necrosis hipofisiaria y el síndrome de Sheehan, que va acompañado en cuadros que son severos a graves. Debemos hacer diagnósticos diferenciales, porque no todas las pacientes que vienen con sangrado va a significar que ya tiene un desprendimiento. Y los diagnósticos principales diferenciales van a ir acompañados de rupturas uterinas,
se puede dar en pacientes con cirugía previa o sin cirugía previa, o ruptura de basa previa, y entre otras, como la placenta previa, donde los sangrados en caso de placenta previa es un sangrado escaso y rojo rutilante, ya continuo, que no va a ir acompañado de la triada clásica de dolor e hipoxia. La ruptura uterina, donde ya vamos a ver alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal o incluso ya un óbito fetal, que va a ir acompañado de un dolor abdominal que va a cesar las contracciones uterinas, la hipotensión y taquicardia materna, porque ya hay un compromiso hemodinámico materno. Y la ruptura de basa previa, donde habitualmente va a identificarse vasos umbilicales que van a transcurrir por las membranas sin la protección del cordón, y esto habitualmente no da una sintomatología materna, pero sí da una repercusión hemodinámica fetal. Y patología cervical que no está asociada al embarazo, como la cervicitis, los pólipos, las infecciones de transmisión sexual con laceraciones a nivel del cuello uterino, o problemas de enfermedad trofoblástica también podrían condicionar sangrado. Entonces, el diagnóstico debe ir, por un lado, para diagnóstico dentro de la patología obstétrica, y por otro lado, para un diagnóstico fuera de la relación obstétrica, sino más bien local. No sé si tenemos preguntas. Me gustaría enfatizar un poquito en el manejo, que es lo que ustedes van a tener presencia cuando ustedes diagnostiquen a una paciente. Las medidas generales, que son las habituales que tomamos en toda paciente obstétrica que va acompañada de sangrado, que es básicamente los 4 pasos principales para poder mantener a una paciente estable. Y por otro lado, también la administración de líquidos, hemoderivados o concentrados globulares, dependiendo del grado de afección de la paciente. Las soluciones salinas isotónica, que es la primera línea de manejo en las pacientes con sangrado, independientemente si están en un hospital de primer o segundo nivel. Estas soluciones deben ir de una vía o 2 vías permeables y una sonda Foley para poder evaluar el componente hemodinámico. Ya una vez que la paciente ha sido asistida en forma inicial, será referida a un centro de nivel de resolución superior para que la paciente pueda llegar a ese centro de resolución en condiciones más estables. Una vez que llegue allá, ya se evaluará si es que la paciente tiene condiciones para hacer una contención de ese desprendimiento o definitivamente va a ir a la terminación del embarazo. Si no tenemos más preguntas al respecto o dudas. ¿Quedó alguna duda? Pueden escribir en el chat también si están algunos... No. Ok, damos por terminada la clase entonces. Gracias.